cuando la mujer extraña bajó del último carruaje del día en el pueblo de San Jerónimo. Lo primero que hizo que todos guardaran silencio no fue su vestido negro cubierto por el polvo del camino, ni la pequeña y vieja maleta que llevaba en la mano, sino la forma en que abrazaba a un niño pequeño que dormía profundamente, como si con solo relajar los brazos un poco, el mundo entero pudiera arrebatárselo. El cielo en ese momento se teñía de un color bronce oscuro, y el viento soplaba desde las lejanas praderas, trayendo consigo el olor a heno seco, a cuero de montura y ese polvo rojo tan característico del oeste, un polvo que se adhiere a los zapatos, a los vestidos, a los rostros de la gente. Pero lo que más persiste siempre son las historias que nadie se atreve a pronunciar. San Jerónimo no era un pueblo grande. Solo tenía una calle principal con una pequeña iglesia de ladrillo, una oficina de correos de techo bajo, un salón lleno de las risas secas de los hombres, un establo público y unas cuantas casas de madera que se resguardaban bajo pórticos que crujían cada vez que alguien pasaba. En un lugar así, los extraños eran más raros que la lluvia de verano, y una mujer extraña viajando con un niño, sin ningún hombre a su lado, era algo que hacía que las miradas se detuvieran automáticamente más de lo necesario. Se llamaba Alma Ríos. Al menos ese fue el nombre que le dio a la dueña de la posada al alquilar la pequeña habitación al final del pasillo en el piso superior. Su voz era grave, cansada, pero para nada suplicante. No pedía lástima a nadie. Tampoco contaba de dónde venía, más allá de 2 palabras, del este. Lo único que preguntó fue si en este pueblo había alguien que necesitara a una mujer que supiera coser, llevar libros de contabilidad, cuidar niños y que no temiera al trabajo pesado. La dueña de la posada, una viuda llamada Petra, con el rostro rugoso como madera vieja, pero con un corazón no tan duro como su apariencia. Miró de reojo al niño en brazos de Alma, y respondió que en este pueblo, los que buscaban trabajo eran muchos, pero los que se atrevían a contratar a una mujer con un hijo propio eran pocos. Alma no cambió su expresión al oírlo. Quizás en el camino hasta aquí ya había escuchado cosas mucho peores, solo cuando subía al niño por la estrecha escalera. Sus pasos se detuvieron, al oír una voz de hombre resonar desde el vestíbulo. Ese niño no parece un vagabundo. Toda la posada se quedó en silencio por un instante. El que acababa de hablar era Mateo Salcedo, el vaquero del rancho La Esperanza, al norte del Arroyo Seco, a quien todo San Jerónimo se refería con el nombre más corto, el viudo polvoriento. Tenía unos 40 años, era alto, de hombros anchos, con la piel oscurecida por el sol, unos ojos grises extrañamente raros en esta región y un aire taciturno que hacía que muchos lo confundieran con alguien frío, aunque la verdad era que simplemente no desperdiciaba palabras en asuntos de la vida que rara vez siguen los deseos humanos. Su esposa había muerto hacía 3 años por la fiebre de invierno, y su pequeña hija la siguió menos de medio mes después, desde el día en que enterró a ambas en la ladera norte. Mateo casi dejó de sonreír por completo. Trabajaba como una máquina, cabalgando por las praderas como alguien a quien ya no le importaba si al regresar a casa había alguien esperando o no. Se rumoreaba que había jurado no volver a permitir que otra mujer cruzara el umbral de su casa de madera en La Esperanza. Pues a quien quiera que amara. La vida terminaba arrebatándoselo. Por eso, su comentario de hace un momento no era curiosidad ordinaria. Era el reflejo de alguien que veía algo que no encajaba. Alma giró la cabeza muy lentamente. Su mirada recorrió a Mateo por solo un segundo. Pero fue suficiente para que él reconociera en ella ese tipo de fatiga de quien ha dejado atrás una larga noche que no se puede contar. No lo es, respondió ella. Y yo tampoco. La respuesta fue tan corta que nadie pudo añadir nada más. Pero desde ese momento,
Mateo supo que esa mujer traía consigo algo más que un niño y una maleta vieja. Traía un secreto, y los secretos en el oeste nunca vienen solos. Le tomó exactamente 2 días a San Jerónimo dejar de mirar a Alma como algo extraño para empezar a verla como algo más difícil de comprender. Se levantaba temprano. Dejaba al niño durmiendo en la habitación. Bajaba a ayudar a la señora Petra, a limpiar las mesas, lavar vasos, remendar manteles, y luego cargaba a su hijo por el pueblo, preguntando por trabajo sin quejarse ni una sola vez sobre su situación. El niño se llamaba Tomás. Tenía más de 1 año. Ojos muy brillantes y un cabello castaño suave que no se parecía al de su madre. Lloraba poco. Solo se aferraba al cuello de Alma con sus manitas, como si hubiera aprendido demasiado pronto que el mundo exterior no es un lugar agradable para bajar la guardia. Las mujeres del pueblo, después de haberla observado lo suficiente para saciar su curiosidad, empezaron a murmurar a su manera. Algunas decían que parecía más la viuda de un funcionario del este que una trabajadora. Otras decían que seguramente huía de un matrimonio desastroso. Algunas incluso mencionaban en voz baja que tal vez ese niño era hijo de algún hombre poderoso, y por eso madre e hijo habían tenido que huir tan lejos. Alma no desmentía nada. Vivía como si cada hora que pasaba en paz fuera una deuda que debía agradecer. Pero quien mejor entendía ese silencio era Mateo. 2 días después de su llegada, él volvió a la posada para traer algo de carne salada a la señora Petra. Justo a tiempo para encontrar a Alma en el patio trasero, inclinada remendando la pequeña camisa de Tomás bajo la luz oblicua del final de la tarde. Ella estaba sentada en un taburete bajo de madera. El niño gateaba alrededor de sus pies. El viento soplaba algunos mechones oscuros sobre su mejilla y, por un instante, esa imagen hizo que Mateo sintiera un dolor repentino e inesperado. No era porque le gustara de inmediato. Era porque hacía demasiado tiempo que no veía a una mujer joven, con un niño bajo el sol sin asociarlo con la cama fría de su casa y las 2 tumbas de tierra marrón en la colina. Alma levantó la vista, al oír los pasos, cerrando ligeramente los ojos como alguien que siempre está en guardia. Mateo le preguntó brevemente si ya había encontrado trabajo. Ella negó con la cabeza. Él le dijo que en la Esperanza necesitaban a alguien para llevar el registro del forraje, encargarse de la cocina para 3 vaqueros jóvenes y cuidar la casa los días que él tuviera que llevar al ganado lejos. El ofrecimiento lo sorprendió incluso a él mismo, porque salió de su boca más rápido de lo previsto. Alma no respondió de inmediato. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, como evaluando qué clase de peligro representaba el hombre frente a ella. Finalmente, solo preguntó, ¿no teme que una mujer extraña traiga problemas a su casa? Mateo debió haber dicho que sí. Pero respondió de otra manera. Temo más a las casas que están demasiado silenciosas. Fue esa respuesta la que hizo que la mirada de Alma cambiara sutilmente. Como si fuera la primera vez que escuchaba a un hombre confesar un miedo real, en lugar de usar la fuerza para ocultarlo. Entonces, antes de que pudiera aceptar o rechazar, el sonido de galopes apresurados resonó desde el inicio de la calle. Un carruaje cubierto de polvo se detuvo frente a la oficina de correos. 2 hombres con abrigos oscuros bajaron, uno de ellos con un papel doblado en la mano, y en cuanto Alma los vio, toda la sangre pareció drenarse de su rostro. A Mateo le bastó una mirada para comprender. Esos hombres no buscaban una habitación. Estaban buscando a alguien, y justo en el momento en que Alma estrechó al niño contra su pecho, como si todo su cuerpo fuera a convertirse en un muro para protegerlo, Mateo supo que se encontraba ante el punto de inflexión que sacaría su vida silenciosa de la vieja capa de polvo. No por lástima, no por curiosidad, sino porque hay tormentas que, una vez reconocidas en los ojos de otros, alguien que lo ha perdido todo como él no puede fingir no ver. Mateo no le preguntó a Alma si conocía a los 2 hombres que acababan de bajar del carruaje, porque su reacción lo había respondido todo. Lo que le sorprendió no fue el miedo en su rostro,
sino la forma en que ella lo reprimió de inmediato. Levantó a Tomás en brazos y se dio la vuelta hacia el patio trasero como si temiera que todo el pueblo la viera temblar. El instinto de un sobreviviente de mucho tiempo siempre es así. No correr primero, sino ocultar lo más rápido posible el primer signo de debilidad. Mateo caminó hacia el pórtico de la posada justo cuando los dos tipos empezaban a preguntarle a la señora Petra si había una mujer llamada Alma Ríos alquilando una habitación allí. La pregunta sonaba como un asunto formal, pero la forma en que ponían sus manos cerca de las culatas de sus armas y observaban cada ventana hacía que cualquiera con ojos entendiera que esto no era una visita de cortesía. Mateo se paró bloqueando la mitad de la entrada y respondió en su lugar que en San Jerónimo había 3 mujeres llamadas Alma, si se contaba a la anciana que vendía velas frente a la iglesia, y que si buscaban a alguien deberían traer una orden judicial. El más alto sonrió torcidamente, diciendo que los asuntos familiares no necesitaban llegar al condado, que solo era una madre joven que se había llevado algo que no le pertenecía. Esa sola frase fue suficiente para enfriar el pecho de Mateo. La experiencia de vivir entre ranchos le había enseñado que cuando hombres poderosos llaman ladrona a una mujer, generalmente lo robado no es dinero, sino el derecho a decidir sobre su propia vida. Les dijo que si tenían una orden oficial volvieran, pero que por ahora se alejaran del pórtico de la señora Petra antes de hacer llorar a los niños de la calle. Nadie sacó un arma, pero las miradas entre ellos chocaron tan afiladas como cuchillos. Finalmente, los 2 hombres se marcharon, no porque estuvieran convencidos, sino porque entendieron que un enfrentamiento a plena luz del día en un pueblo pequeño haría que el asunto fuera más difícil de ocultar. Rodearon la calle con su carruaje y desaparecieron tras la herrería. Mateo sabía que ese no era el final. Era solo el momento en que el lobo retrocede a la maleza para esperar la noche. Cuando regresó al patio trasero, vio a Alma de pie entre unos cajones de madera, abrazando al niño tan fuerte que Tomás empezaba a retorcerse incómodo. Su rostro estaba pálido, pero mantenía la barbilla alta con firmeza. «Si ha cambiado de opinión sobre el trabajo en La Esperanza». «Lo entiendo», dijo ella, como si prefiriera ser rechazada primero antes que escuchar palabras de lástima después. Mateo la miró. Luego miró al niño que frotaba su cara contra el hombro de su madre. «No he cambiado de opinión», respondió él. «Pero si viene a mi casa, necesito saber al menos qué es lo que la persigue». Alma cerró los ojos por un instante. Como sopesando una deuda, finalmente habló de manera incompleta, pero suficiente para que Mateo entendiera el peligro. No era viuda como el pueblo probablemente suponía. Era la esposa legal de Julián Montalvo, un secretario que trabajaba para el juez en la región este, antes de morir tiroteado en cumplimiento de su deber. Julián le entregó una bolsa de papel, advirtiéndole que si algo sucedía, no se la entregara a nadie que llevara el apellido Beltrán. Después del funeral, fue el propio hermano de Julián, Ramón Montalvo, quien fue a reclamarla, diciendo que solo eran expedientes de deudas de tierras que no debían involucrar a una mujer. Pero Alma había leído una parte. En ellos estaban el nombre del juez, de varios grandes terratenientes, los nombres de familias a las que les habían arrebatado el suministro de agua mediante firmas falsas, y una transferencia de dinero enviada a alguien de apellido Beltrán. No lo sabía todo. Solo sabía que desde que se negó a entregar la bolsa, extraños empezaron a vigilar su casa. Una noche, forzaron la puerta de la cocina. Una semana después, el contable del mercado le susurró que la viuda de Julián debería callarse si no quería que su hijo creciera sin saber cómo murió su padre. «¿Así que huyó?», dijo Mateo. Alma asintió. «Así que huí». No contó detalles sobre tener que subir a un carruaje a medianoche, vender su broche de bodas para el pasaje, o cargar a su hijo por 2 pueblos sin atreverse a dormir profundamente. Pero esas cosas no necesitaban ser contadas. Se reflejaban todas en sus hombros, en sus ojos,
en la forma en que su mano siempre estaba lista sobre la cabeza del niño, como preparándose para cubrirlo de alguna bala invisible. Mateo escuchó y comprendió que la advertencia de Julián podría no haber sido una agonía sin sentido. Y lo peor era que ese apellido Beltrán no le resultaba para nada desconocido. El hombre más rico de esta región era don Federico Beltrán, dueño del rancho Santa Gertrudis, alguien a quien cualquier disputa de agua, cercas, muelles de caballos o deudas en 3 condados a la redonda de alguna manera terminaba tocando. Mateo había trabajado para una rama del ganado de Beltrán cuando era muy joven, antes de tener esposa, antes incluso de saber lo que era una pérdida lo suficientemente grande como para convertir a un hombre en piedra. Se fue después de un incidente que nadie en el pueblo conocía bien. Solo quedaba el rumor de que golpeó a un administrador hasta romperle los dientes y abandonó el trabajo a mitad de la temporada de arreo. Desde entonces, se alejaba de todo lo que llevara el apellido Beltrán. Ahora, al oír a Alma mencionarlo, el polvo enterrado profundamente en él pareció agitarse. No era difícil unir los puntos sueltos. Julián muerto, documentos perdidos, la viuda huyendo con su hijo, la gente de Montalvo y Beltrán persiguiéndola juntos. Lo que Alma traía consigo, seguramente, no eran solo expedientes de deudas de tierras. Podía ser algo suficiente para golpear el nivel de poder que personas como Mateo alguna vez sintieron aplastándolos bajo sus pies. Esa era también la razón por la que no podía dejarla en la posada. San Jerónimo era demasiado pequeño, demasiado apacible, demasiado fácil de presionar. Esa noche, antes de que la luna saliera por completo, sacó a Alma y a Tomás del pueblo en el carro de forraje, cubriéndolos con unos costales para que el niño no sintiera el viento mientras dormía. El camino hacia la esperanza fue lo suficientemente largo como para que la extrañeza entre ellos tuviera tiempo de convertirse en algo más, una vigilancia paralela a la confianza. Mateo no preguntó más sobre la bolsa de papel. Alma tampoco contó más sobre Julián. Solo dijo que su esposo no era un hombre malo, solo que entendió demasiado tarde que trabajaba para manos sucias. Esa frase se quedó en la mente de Mateo más tiempo del previsto. Le recordaba a sí mismo en su juventud, a los años trabajando para otros, sin saber nunca realmente qué era lo que el ganado que arreaba estaba encubriendo. Al llegar al rancho, Rosario abrió la puerta con su habitual expresión de molestia, y luego se quedó callada al ver al niño durmiendo entre las mantas. Solo refunfuñó que los hombres siempre saben cómo traer tormentas a casa justo cuando uno acaba de fregar el suelo. Pero de inmediato preparó la habitación, calentó leche y buscó la vieja cuna que alguna vez perteneció a la hija de Mateo. Fue ese pequeño detalle lo que hizo que él se quedara rígido en el pórtico, sujetando el marco de la puerta con más fuerza de lo normal. No pensaba que Rosario aún guardara la cuna. Tampoco pensaba que tendría que volver a verla en su vida. Alma también se dio cuenta de inmediato de que esta no era la casa de un hombre insensible. Era la casa de alguien que había perdido demasiado y solo sabía vivir de forma austera para extrañar menos. La primera noche, en la esperanza, Mateo cerró el portón con más cuidado que de costumbre. Revisó el establo 2 veces y durmió en el banco largo junto a la puerta, en lugar de en su habitación. Alma lo vio todo, pero no dijo nada. Hay mujeres lo suficientemente inteligentes como para entender cuando la ternura no viene con palabras de consuelo, sino con un hombre sentado velando en la oscuridad, con su arma cerca de la mano, solo para asegurarse de que la tormenta no devore a madre e hijo antes del amanecer. A la mañana siguiente, la esperanza despertó con un ritmo de vida tan normal que resultaba increíble, y fue precisamente esa normalidad la que hizo que Alma casi olvidara que huía en medio de una red de persecución. Los trabajadores seguían sacando a los caballos al campo. Rosario seguía regañando al joven ayudante de cocina por tirar los huevos. El sol seguía extendiéndose dorado sobre las cercas y las gallinas seguían discutiendo bajo el pórtico trasero. Sin embargo, bajo esa capa de vida apacible,
Todo había cambiado. Mateo envió a 2 vaqueros jóvenes a revisar el camino sur en lugar de los pastizales del este. Le hizo una señal con la mirada a Rosario para que no dejara a Alma salir sola del patio principal, mientras que él pasó casi toda la mañana en el almacén al final de la casa, donde guardaba viejos papeles que no había tocado en años. Alma ayudaba en la cocina en silencio, trabajando mientras escuchaba los pasos de la gente yendo y viniendo por el pórtico con los nervios tensos como una rienda. No es que no estuviera agradecida por este refugio, precisamente porque estaba agradecida. Temía más traerle la desgracia. El pequeño Tomás, al contrario de todas las preocupaciones de su madre, parecía disfrutar del rancho más que de la posada. Gateaba alrededor de la vieja cuna, se aferraba a las piernas de Rosario y reía a carcajadas al ver al viejo perro gris durmiendo bajo la mesa. Las breves risas del niño en la cocina llena de olor a tortillas de maíz y café hacían que Alma olvidara a veces que su corazón siempre estaba en posición de correr. Hacia el mediodía, Mateo la llamó al almacén trasero. El almacén era oscuro, fresco, con olor a papel viejo y cuero. Sobre la mesa había unos libros de registro, mapas de las praderas alrededor de los 3 condados y una pequeña llave de bronce ya ennegrecida. Le dijo que el apellido Beltrán no era nuevo para él. 15 años atrás. Su padre murió después de una disputa por los canales de agua con la gente de Federico Beltrán. Nadie fue arrestado. Nadie admitió la culpa. Pero justo después del funeral, su familia perdió la parcela de tierra alquilada al norte debido a un error de contrato, que el alguacil dijo que no se podía corregir. Su esposa, Rosa, cuando aún vivía, solía aconsejarle que lo olvidara, que sobreviviera a esta temporada seca primero. Luego Rosa y su hija murieron en la fiebre de invierno, y la furia en él quedó enterrada bajo la necesidad de simplemente sobrevivir día a día. Hasta que Alma trajo el nombre de Beltrán de vuelta a su vida, y todo lo que creía muerto de pronto se agitó. Puso la llave sobre la mesa y dijo que había un viejo baúl de su padre en el establo del norte. No lo había abierto en años pensando que solo contenía deudas inútiles. Pero quién sabe si lo que Alma cargaba y lo que su padre alguna vez guardó estaban en el mismo camino sucio. Alma escuchó sintiendo que la puerta de la historia ante ella se abría más, dejando de ser solo sobre unos perseguidores tras una viuda. Involucraba también el pasado de Mateo. Eso era tanto una oportunidad como un riesgo. Porque si el secreto que ella guardaba podía devolverle la justicia a los muertos de él, también podía convertir al hombre que intentaba protegerlos en alguien que no se detendría ante la venganza. Abrieron ese baúl por la tarde del mismo día. Dentro, efectivamente, estaba lleno de pagarés, recibos de forraje, contratos de alquiler de pastos, pero en el fondo había una bolsa de lona encerada sellada. Mateo frunció el ceño. Juró que nunca la había visto antes. En la bolsa había 3 cartas sin enviar. Un trozo de mapa que conducía a una vieja estación de agua en la zona de Piedras Blancas, y un compromiso firmado con el sello del alguacil del condado, confirmando que Federico Beltrán había pagado por la garantía de seguridad a un grupo de transporte en el que estaba el padre de Mateo. Significaba que la muerte de su padre no fue un accidente de camino, sino que al menos involucraba dinero de Beltrán. Una de las 3 cartas restantes los dejó a ambos mudos. Era una carta de Rosa, la esposa de Mateo, escrita para él en los últimos días de la fiebre cuando pensaba que se recuperaría. En la carta, ella confesaba que cuando aún vivía, había escuchado por casualidad al médico del pueblo mencionar el nombre de Beltrán en una conversación con el alguacil sobre el foco de infección que se propagó en la zona de alquileres más pobres durante ese invierno. Rosa no se atrevía a concluir que Beltrán causó la fiebre, pero sospechaba que el lote de medicinas de mala calidad que el condado distribuyó a los pobres era mercancía cambiada, mientras que el dinero de las medicinas reales se había ido a otra parte. Mateo leyó la carta con el rostro pálido, como alguien a quien le arrancan la última capa de piel entre él y su pasado.
perder a su padre, su tierra, su esposa, su hija. Todo el dolor que había intentado considerar como destino podría llevar la huella de la misma familia. Alma vio cómo la comisura de su boca temblaba muy levemente. La primera señal de una ira real despertando en él. Iba a decir algo cuando en el patio resonó el galope apresurado de un caballo junto con el grito asustado del ayudante de cocina. Alguien estaba herido. Salieron corriendo y vieron a uno de los dos vaqueros jóvenes enviados al camino sur, cayendo de la montura, con el brazo empapado en sangre. Jadeaba, diciendo que en el arroyo seco del sur había 4 extraños preguntando por una viuda con un niño pequeño, y uno de ellos llevaba exactamente el pañuelo bordado con la letra M de la familia Montalvo. Ya no estaban solo adivinando, tenían un rastro real. El patio del rancho cayó en ese silencio denso que cualquiera que haya vivido cerca de la violencia reconoce. Es el momento antes de que todas las opciones se vuelvan brutales. Mateo ordenó cerrar el portón, reunir a los caballos en la zona central, y que Rosario llevara a Alma y al niño a la casa principal. Pero antes de que ella se diera la vuelta, la llamó. Le entregó el mapa de piedras blancas y dijo que si esta noche pasaba algo, debía llevarse a Tomás por la salida trasera cruzando el arroyo seco hasta la vieja estación de agua. ¿Y usted?, preguntó Alma. La pregunta salió más rápido que el propio miedo. Mateo la miró por un brevísimo segundo y respondió con una voz que no dejaba lugar a discusión, que se quedaría a defender el portón. Fue en ese momento cuando Alma se dio cuenta de que lo que empezaba a temer no era ser capturada. Temía perderlo a él. Y cuando una mujer se da cuenta de eso, la vida rara vez vuelve a ser sencilla. Esa noche cayó sobre la esperanza como una tela negra soltada demasiado rápido. El viento se detuvo por completo, haciendo que cada sonido en el rancho resonara de forma inusual. El golpe del cerrojo del portón contra la madera. El relincho inquieto de los caballos en el establo central. El sonido de Rosario arrastrando el cofre de medicinas desde el almacén de la cocina al pasillo. El llanto extraño del pequeño Tomás por la atmósfera en la casa que de pronto estaba tensa como una cuerda. Alma abrazaba a su hijo en la habitación del este, sentada en la cama estrecha, sin apartar los ojos de la puerta. El mapa que Mateo le entregó estaba bajo su ropa. Había vivido suficiente tiempo con el miedo para reconocer que lo más aterrador no es cuando alguien te apunta con un arma, sino cuando todo afuera se queda en un silencio anormal, como si la oscuridad misma estuviera conteniendo el aliento. Desde el patio, Mateo no volvió a entrar. Solo una vez Rosario subió a traerle a Alma una jarra de agua y le dijo que si escuchaba el sonido de cristales rompiéndose en la puerta trasera, debía irse de inmediato, sin esperar a que nadie la llamara. Esa frase seca le oprimió el corazón más que cualquier amenaza directa. En la pequeña habitación, Alma miraba a su hijo dormir entrecortadamente, con las mejillas sonrosadas de haber llorado, las pestañas húmedas, y sintió en su interior la pregunta más cruel: si esta noche tuviera que elegir entre llevarse los papeles o quedarse con Mateo, ¿tendría la cordura suficiente para elegir bien? La madre en ella sabía la respuesta. La mujer que empezaba a conmoverse por el hombre en el patio no quería admitirla, y ese forcejeo interno hacía que le doliera hasta casi asfixiarse. Cerca de la medianoche, cuando la luna ya estaba alta sobre el techo del establo, llegó el primer sonido. No fue el estruendo de galopes, solo fue un silbido muy tenue fuera de la cerca sur. Los caballos en el establo central levantaron la cabeza al unísono. El viejo perro en la cocina empezó a gruñir. Luego todo ocurrió al mismo tiempo. El sonido de un cristal rompiéndose en una ventana lateral. El grito de Rosario llamándola por su nombre. El sonido de pasos corriendo por el pórtico y la voz de Mateo gritando una orden corta. Alma no tuvo tiempo de pensar. Envolvió al niño en una manta, se guardó el mapa en el pecho
y salió corriendo por la puerta trasera, como le habían indicado. El viento en el patio le golpeó la cara con frialdad, trayendo el olor a sudor de caballo, a polvo y ese olor metálico rancio de la sangre o las armas. Antes de rodear la esquina de la casa, vio a Mateo en medio del patio, arma en mano, no disparando al azar sino con precisión, como alguien acostumbrado a usar las balas solo para lo necesario. 2 sombras de hombres asomaban por el portón. Otro ya había logrado saltar la cerca del establo, pero fue derribado al lodo por un vaquero joven. No había tiempo para mirar más. Rosario empujó con fuerza su hombro hacia la salida trasera, con sus ojos ancianos encendidos no de miedo sino de ira, porque otra casa más fuera blanco de hombres poderosos. Alma corrió. Su vestido se enganchaba en la maleza. Cargaba al niño en brazos. El corazón le latía hasta la garganta. Siguió el arroyo seco como Mateo le indicó, escuchando a sus espaldas el sonido seco de los disparos desgarrando la noche. Cada disparo era como una puñalada. No miró atrás, no porque no quisiera, sino por la advertencia de él y el miedo de ver lo que no podría soportar. Cuando llegó a la vieja estación de agua en la zona de Piedras Blancas, sus piernas estaban agotadas. Su respiración se entrecortaba en jirones. Era una construcción abandonada, medio hundida en la tierra, de la que solo quedaba el tanque de piedra bajo y un techo de madera inclinado. Se abrazó a su hijo escondida tras el viejo muro, escuchando el viento silbar entre las grietas de piedra y contando cada instante de tiempo con miedo. No sabía cuánto tiempo pasó, cuando la noche ya era más vieja, hasta que hubo un sonido de pasos crujiendo sobre la grava. Alma apretó el cuchillo de cocina que Rosario le había metido en la mano al empujarla, hasta que la voz de Mateo resonó muy bajito llamándola por su nombre. Entonces todo su cuerpo empezó a temblar de una manera completamente diferente. Él la había encontrado. Estaba vivo. Pero cuando él entró en la zona de luz tenue de la luna, ella vio de inmediato la sangre empapando un costado de su camisa. La herida no era tan profunda como para matar al instante, pero lo suficiente para que Mateo tuviera que apoyarse contra el muro de piedra para mantenerse firme. Alma dejó al niño en un rincón de paja vieja y corrió a ayudarlo a sentarse. Su mano se manchó con la sangre de él, casi de inmediato. Ese líquido caliente hizo que el miedo en ella se transformara en algo más violento que el pánico. El dolor de darse cuenta de que ese hombre había entrado en un lugar demasiado importante de su corazón antes de que ella pudiera prohibirlo. Mateo aún intentaba mantener la voz calmada, diciendo que la bala solo le había rozado el costado, mientras perseguía al tipo que llevaba el pañuelo de Montalvo. Pero su respiración era pesada. Sus labios estaban pálidos y el sudor en sus sienes le decía a Alma que le dolía mucho más de lo que aparentaba. Ella rasgó el dobladillo de su enagua. Lavó la herida con agua fría del tanque de piedra y la vendó. Sus manos temblaban, pero no perdían el ritmo. En su vida, Alma había cuidado de su esposo con fiebre. Se había ayudado a sí misma en un parto difícil. Había mantenido vivo a su hijo a través de 2 temporadas de huida. Pensaba que esas experiencias la habían endurecido. Resultó que no. Hay personas que con solo derramar un poco de sangre son capaces de hacer que nuestro corazón se deshaga de la manera más insoportable. Mateo la miraba inclinada cerca de su costado, con el cabello cayendo sobre sus hombros, los ojos oscurecidos por la preocupación, y quizás justo en ese momento de debilidad, la última barrera en él también se aflojó. «No debiste involucrarte conmigo», dijo él muy bajito. Alma casi quiso reír de rabia. «¿En este momento eliges esa frase?», respondió ella. Él la miró largamente, y luego dijo la frase que hizo que nada entre ellos pudiera retroceder a su lugar original. «Temo que si te involucras conmigo, la vida se lleve a una persona más». Ya no eran las palabras de un protector temporal. Era la confesión de un hombre que había vivido demasiado tiempo, creyendo que traía mala suerte a quienes amaba. Alma apretó más el vendaje y luego puso su mano sobre el pecho de él, donde el corazón aún latía con fuerza bajo el polvo, la sangre y la camisa oscura.
La vida no te necesita a ti para llevarse a la gente, dijo ella con voz pequeña pero clara. Ya lo hace muy bien sola. Pero si por miedo alejas a todos primero, entonces tú mismo estás haciendo su trabajo. Esa frase hizo que los ojos de Mateo se oscurecieran por completo de una forma dolorosa, como si nadie se hubiera atrevido nunca a tocar su vacío más profundo y llamarlo por su nombre de forma tan directa. El aire a su alrededor cambió. Ya no eran solo la fugitiva y el protector, tampoco eran la viuda y el viudo polvoriento. Había algo más, suave pero feroz, creciendo entre esa estación de agua abandonada, entre el sonido del viento y el niño durmiendo, entrecortadamente en el rincón de paja. Pero justo entonces, el pequeño Tomás se removió y rompió a llorar. En su cuello, desde que huyeron del rancho, Alma vio de pronto un pequeño objeto extraño, enredado en la manta. Era una pieza de metal delgada, atada con un cordón negro. No era de ella. La retiró. Y ambos se quedaron atónitos al ver el símbolo grabado en la cara del metal, el sello personal de Federico Beltrán. Significaba que uno de los hombres de esa noche había logrado tocar a su hijo. Y si habían dejado esa marca, no era solo una persecución, era un mensaje. Sabían cuál era el punto de dolor más profundo para atacar. Desde ese momento, Alma comprendió que el juego había pasado de cazar papeles a capturar rehenes. Y cualquier decisión siguiente, fuera seguir huyendo o volver, ya no tendría que ver solo con la verdad. Tenía que ver con sus corazones. El amanecer en la vieja estación de agua llegó frío y gris, sin ningún rastro de romanticismo para quienes acababan de pasar la noche entre el dolor y la ansiedad. Alma casi no pegó ojo. Cada vez que Tomás se movía, cada vez que Mateo respiraba más pesadamente porque la herida le punzaba, su corazón se apretaba como si una mano invisible lo estrujara. La pieza de metal con el sello de los Beltrán estaba sobre el pañuelo doblado junto al tanque de piedra, y solo con verla, todo su cuerpo se erizaba. No era un descuido. Aquellos hombres habían dejado eso deliberadamente sobre su hijo, para recordarles que de ahora en adelante no necesitaban buscar a ciegas. Habían elegido un objetivo claro. Mateo despertó cuando el sol apenas asomaba por la línea de la colina. Se sentó lentamente, con mal semblante pero con los ojos más brillantes que la noche anterior, con ese brillo de quien a pesar del dolor ha ideado algo. Le preguntó a Alma si recordaba de dónde había intentado arrebatarle algo el tipo que llevaba el pañuelo de Montalvo. Ella negó con la cabeza. Solo recordaba el caos, los disparos, los gritos de Rosario. Mateo dijo que era posible que no estuvieran seguros de si los papeles estaban con ella o escondidos en el rancho. El ataque de anoche no fue para capturarlos de inmediato. Fue para obligarlos a revelar su ruta de escape. Eso explicaba por qué dejaron el sello en el cuello del niño, no solo para amenazar, sino para sembrar el miedo suficiente para que cometieran un error por las prisas. Esas palabras hicieron que Alma sintiera un frío, de quien acaba de entender que se enfrenta a alguien que, sin necesidad de enfurecerse, es lo suficientemente cruel. Mientras ella calentaba un poco de agua y terminaba de rasgar el resto de su enagua para cambiarle el vendaje, Mateo le dijo que no podían volver directamente a la Esperanza. La gente de Beltrán seguramente ya los esperaba allí o cerca del camino principal. Tampoco podían ir al condado de inmediato con solo una carta, unas copias y su palabra. Necesitaban algo que obligara al condado a abrir una investigación real. Y para tener eso, debían volver al lugar donde el padre de Mateo murió, la vieja acequia del norte, donde estaba la estación de registro de agua abandonada, que todos pensaban que desde hacía tiempo solo servía para guardar viento. Alma lo miró como quien mira a alguien que acaba de mencionar su propia tumba. «Está herido», dijo ella, «y tenemos a un niño que es su objetivo». Mateo respondió muy despacio que precisamente por eso debían ir. Si Beltrán se atrevía a tocar al niño, significaba que lo que temía estaba más cerca de lo que pensaban. Quizás en esa estación de registro aún estaban los viejos archivos de distribución de agua, los originales antes de ser alterados. Alma entendía la lógica.
pero entenderla no disminuía el miedo. Hay mujeres lo suficientemente fuertes como para atravesar peligros por sí mismas, pero cuando el peligro toca a un hijo, cada decisión duele el doble. Levantó a Tomás, miró su pequeño rostro dormido en paz y, por un instante, una parte de ella estuvo a punto de decir que lo dejaran todo, que huyeran lejos, muy lejos, vivieran bajo otro nombre, cortaran toda relación con Beltrán o el condado. Pero luego miró a Mateo, miró la herida bajo el vendaje, miró la fatiga endurecida en sus ojos, y supo que si hacían eso, nunca dejarían de correr. Los poderosos nunca sienten que tienen suficiente. Si saben que alguien calla para salvar su vida, seguirán apretando el cuello una y otra vez, así que Alma asintió. No porque de pronto fuera más valiente que su miedo, sino porque había llegado al límite, tras el cual una mujer ya no acepta vivir como un animal cazado. Recogieron sus pocas pertenencias, guardaron el sello en el bolsillo y abandonaron la estación de agua por el camino de la vieja cantera. Sobre el caballo, Tomás dormía apoyado en el pecho de su madre, mientras Mateo cabalgaba un poco inclinado por el dolor. Pero precisamente esa imagen, dos personas agotadas, que aún elegían seguir adelante entre el polvo y las piedras, hizo que Alma sintiera que el sentimiento por él crecía de una manera peligrosa. El amor en la juventud puede ser tan grande como los sueños. El amor en una edad en la que se han perdido más cosas es tan grande como el hecho de presenciar a un hombre que aún elige estar del lado correcto, cuando tiene razones de sobra para preocuparse solo por salvar su propia vida. El camino hacia la estación de registro del norte atravesaba una tierra árida abandonada durante muchos años, donde la hierba crecía rala y el viento traía el sabor salado de la tierra agrietada. Alguna vez fue el límite entre los canales de riego, donde se controlaba la cantidad de agua distribuida a cada hogar en la temporada seca. Después de que Federico Beltrán ganara el control mayoritario, esta estación fue abandonada, convirtiéndose poco a poco en un lugar donde los niños se refugiaban del sol o los borrachos dormían. Nadie pensaba que los archivos reales pudieran estar allí. Precisamente, eso era lo que hacía creer a Mateo que su padre había escondido algo dentro. Cuando llegaron, el sol ya estaba alto, proyectando la sombra de la estación inclinada sobre el suelo como los huesos de un animal viejo. La puerta principal estaba cerrada con una vieja cadena de hierro, pero el candado ya estaba podrido. Por dentro estaba oscuro. Olía a humedad, a ratones y a papel mohoso. Alma se quedó afuera con Tomás, mientras Mateo buscaba en la esquina trasera donde unos estantes de metal oxidados estaban pegados a la pared. Solo unos minutos después, ella lo oyó llamarla brevemente. En el cajón inferior de un mueble con la bisagra rota, había una pequeña caja de madera escondida tras una pila de libros de registro. Dentro estaban los registros de distribución de agua de 3 temporadas de sequía atrás. Los originales firmados a mano con el nombre de la madre de Mateo. Los nombres de varias familias pobres a las que alguna vez les cortaron el agua y, lo más valioso, una hoja confirmando la transferencia temporal de derechos de agua a la familia Beltrán, con una anotación al margen. Solo será efectivo si los propietarios originales firman voluntariamente. Pero junto al nombre de Elena Aguirre y otros 3 hogares, había unas marcas de huellas dactilares borrosas, mientras que Mateo afirmaba que su madre sabía escribir. Significaba que la firma voluntaria había sido falsificada desde el principio. Alma sostuvo el papel con las manos heladas. Esto ya no era una acusación general. Era una prueba suficiente para abrir un caso de robo de agua y usurpación de tierras a gran escala. Justo en ese momento, un golpe muy ligero sonó fuera de la pared trasera. No era el viento. Mateo levantó la cabeza. Alma se puso de pie de un salto, abrazando fuerte a su hijo. Una sombra caminó lentamente desde el costado de la estación, y luego otras 2 sombras más. En medio estaba Ramón Montalvo, el hermano de su esposo,
el primer hombre que había ido a reclamar la bolsa de papel después del funeral. Su rostro seguía siendo educado como el de un pariente que llega tarde. Solo los ojos eran lo que hacía que a uno se le enfriara la espalda. «Finalmente has revelado un lugar lo suficientemente importante como para que todos dejen de adivinar», le dijo a Alma. Y en ese preciso instante, Alma comprendió que el giro que tanto temía desde el principio finalmente había llegado. Quien la casaba no era solo la familia Beltrán. También estaba su propia sangre política, las personas que debían haber protegido más a madre e hijo. La aparición de Ramón Montalvo hizo que el polvo difuso alrededor de la historia de pronto tomara una forma nítida como un puñetazo. Desde el día que Julián murió, Alma había sospechado que su cuñado sabía al menos mucho más de lo que decía. La forma en que Ramón entró en su casa justo después del funeral, exigiendo custodiar la bolsa de papel. La forma en que siempre recalcaba que las mujeres no debían involucrarse en papeles de tierras, y luego el hecho de que la gente, de Montalvo y Beltrán, preguntaran por ella al mismo tiempo. Todas eran señales suficientemente malas. Pero al verlo allí de pie, frente a la estación de registro, con su abrigo limpio de polvo, su sombrero de ala ancha cubriendo la mitad de sus ojos, que alguna vez parecieron amables en las cenas familiares, Alma comprendió del todo cuán profundo duele la traición que viene de adentro. Duele más que ser perseguida por un enemigo en la calle, porque obliga a uno a mirar atrás cada comida, cada consuelo, cada consejo que alguna vez creyó que era preocupación, para ver que por dentro, después de todo, había una condición. Ramón miró a Mateo. Luego miró al niño en brazos de Alma como evaluando una mercancía frágil. «Entrégame la caja de expedientes», dijo. «Arreglaré las cosas para que tú y tu hijo desaparezcan lo suficientemente lejos. Beltrán solo necesita los papeles, no tu vida». Esa frase sonaba como un favor. Pero precisamente ese tipo de favor de los hombres poderosos es lo que hace que las mujeres se hundan más. Porque siempre comienza por hacernos creer que apenas tenemos opciones. Mateo dio medio paso al frente, aunque la herida hacía que sus labios estuvieran más pálidos que esta mañana. «Si realmente quisiera salvarlos», dijo él, con voz grave como la piedra, «¿no estaría aquí parado junto a la gente de Beltrán?» Ramón curvó los labios en una sonrisa casi idéntica a la de Julián que dolía verla, solo que más suave por fuera y más fría por dentro. Confesó, no de golpe, sino dejando ver cada capa como quien está acostumbrado a jugar al juego, de dejar que los demás entiendan su propia bajeza. Julián, su hermano menor, en realidad no era solo un secretario del condado. También era el intermediario en las transacciones de tierras ocultas, cobrando su comisión por alterar expedientes, mientras que Ramón era quien limpiaba la parte documental y mantenía el orden después. Julián quiso retirarse de aquello, después de saber que parte de los documentos podrían conducir a una serie de robos de agua e incluso a la muerte del padre de Mateo. Por eso mismo le entregó los papeles a Alma para que los guardara antes de ser tiroteado. No murió en el camino por casualidad, sino porque sabía demasiado y quiso dar marcha atrás demasiado tarde. Alma escuchó sintiendo que el suelo bajo sus pies perdía toda firmeza. El hombre al que enterró, el padre de su hijo, resultó ser tanto una víctima como alguien con las manos sucias. Ese dolor era diferente al de perder a un esposo. Era el dolor de tener que corregir todos los recuerdos de alguien en quien alguna vez había creído. Ramón dijo algo aún más cruel. Julián no envió a Alma lejos por amor, o para salvarla. La envió porque sabía que Beltrán no se atrevería a registrar con demasiada agresividad a una viuda recién parida si aún no tenían pruebas. Ella, de principio a fin, fue el escondite más conveniente. Esa frase casi dejó a Alma sin respiración. No porque creyera que su esposo fue completamente egoísta, sino porque desnudaba una verdad que toda mujer teme, a veces,
Incluso el hombre que ha compartido la cama con una puede calcular usando su propia debilidad. Mateo la miró solo un instante, lo suficiente para ver cuán profundo llegó ese golpe, y luego volvió a dirigir toda su furia hacia Ramón. Pero justo entonces, uno de los dos tipos que lo acompañaban puso la mano sobre su arma y toda la cortesía finalmente se desmoronó. El enfrentamiento ya no era cuestión de razones. Fue justo cuando el peligro tocó la propia piel, cuando el cambio en Alma fue más evidente. Si hubiera sido la mujer que acababa de llegar a San Jerónimo días atrás, quizás solo habría sabido abrazar a su hijo y retroceder a un rincón oscuro. Ahora dejó a Tomás en el rincón de la pared detrás de ella. Le puso en las manos su pañuelo suave y se puso de pie junto a Mateo. No delante de él, no detrás de él, a su lado. Ese acto fue pequeño pero suficiente para que los ojos de Mateo se detuvieran un instante. Luego todo estalló. El tipo de la izquierda desenfundó primero. Mateo se lanzó tan rápido que el dolor en su costado ni siquiera tuvo tiempo de retrasarlo. Desviando el brazo del hombre de la trayectoria de disparo, el primer estallido se perdió en el techo de madera, haciendo que los pájaros en las vigas volaran despavoridos. Ramón retrocedió maldiciendo, mientras Alma agarraba la caja de expedientes y la metía en el saco de tela sobre su hombro. No disparó, no porque no se atreviera, sino porque lo que llevaba valía más que cualquier bala. Hizo lo que mejor sabía hacer en ese momento: buscar una vía de escape. En la pared trasera de la estación había una vieja trampilla que conducía a un canal de drenaje seco. La salida trasera, le gritó a Mateo, con una voz más aguda de lo que ella misma pensaba que tenía. Precisamente ese grito hizo que uno de los tipos se girara hacia ella. Si Mateo no hubiera logrado asestarle un codazo en el cuello, quizás esa bala se habría alojado directo en su pecho. Toda la estación se convirtió en un caos de polvo, madera podrida y gritos de hombres de dolor. Alma corrió hacia la trampilla, arrastrando a Tomás con ella, y luego se giró justo a tiempo para ver que Ramón no corría hacia afuera como ella pensaba, sino que agarraba la pierna de Mateo cuando él se inclinaba por el dolor de su vieja herida. La mirada que Ramón le lanzó en ese momento ya no tenía nada de familiar. Era la mirada de alguien acostumbrado a poner el dinero y su propia vida por encima de cualquier vínculo de sangre. Gruñó diciendo que si ella daba un paso más, le dispararía a Mateo en cuanto se librara de los otros tipos. Hay elecciones en la vida que existen solo por un segundo y dejan huella por el resto de ella. Alma sabía que si se quedaba a negociar, todos morirían o perderían los papeles. Si corría, podría salvar las pruebas, pero abandonaría al hombre que le estaba cubriendo el camino. En ese momento, Tomás rompió a llorar. Un sonido pequeño pero que desgarró toda duda. Sacó a Alma de su estupor y le devolvió la claridad. Estos hombres siempre esperaban que las mujeres murieran en la indecisión. Así que no se quedó a suplicar. Lanzó directamente la lámpara de aceite cerca de la puerta, en medio del suelo. El fuego estalló sobre el rastro de aceite viejo. El crepitar de la madera hizo que todos se detuvieran un segundo, suficiente para que Mateo usara su hombro para estampar a Ramón contra un poste, y luego se lanzara tras Alma por la trampilla. Se deslizaron por el canal seco entre el humo y el polvo, cargando al niño, la caja de expedientes y con los corazones casi a punto de estallar. Corrieron un largo tramo, hasta que la tos y las maldiciones fueron devoradas por el fuego a sus espaldas, y los tres se desplomaron bajo la sombra de una roca baja. Mateo jadeaba, con el rostro blanco, y Alma temblaba por todo el cuerpo. No era por miedo al fuego, era porque por primera vez en su vida sabía que acababa de elegir no sacrificar al hombre que amaba por ninguna solución segura, y justo al darse cuenta de que esa palabra, amor, aparecía en su mente sin ninguna confusión, comprendió que su corazón ya había ido más lejos que la propia supervivencia. No tenían mucho tiempo para sentarse con el miedo que acababan de pasar.
El incendio en la estación del norte no era lo suficientemente grande como para atraer a toda la región, pero sí lo suficiente para avisar a Beltrán de que la caja de expedientes ya no estaba en su lugar. Ramón, estuviera herido o no, seguramente no dejaría de cazarlos de inmediato. Mateo se apoyó contra la roca respirando pesadamente. La sangre volvía a brotar por el viejo vendaje. Y el pequeño Tomás, de puro cansancio, lloró un rato y se quedó dormido en brazos de su madre. Alma estaba sentada entre la respiración de un hombre y la de un niño, sintiendo por primera vez que su vida estaba siendo estirada, hasta el punto en que cada decisión podía cortar la carne de los demás. Mateo dijo que debían ir a Santa Rosa esa misma noche. Buscar directamente al antiguo juez del condado, don Echevarría, quien se había retirado pero aún tenía más voz que todo ese grupo de alguaciles actuales. Teresa lo había mencionado alguna vez como un viejo cascarrabias, pero que no vendía su conciencia. Si le entregaban los expedientes a él, al menos tendrían un lugar donde la verdad pudiera echar raíces antes de ser arrancada. Santa Rosa estaba a casi un día a caballo si iban por el camino llano, mediodía si daban la vuelta por el estrecho desfiladero de piedra. Para un hombre herido como Mateo y un niño pequeño, era un viaje casi una locura. Pero la locura ya no era algo extraño para ellos. En el camino, el clima empezó a cambiar. Nubes se arrastraban desde el suroeste formando franjas de plomo pesado. El viento era más fuerte, trayendo un olor metálico antes de una lluvia inusual. El oeste no necesita tormentas para matar a la gente, solo necesita un viento en el momento equivocado. Un caballo que tropiece, una herida que no se cierre bien, y es suficiente. Alma ató a Tomás frente a su pecho con un pañuelo largo, cabalgando pegada a Mateo para que si él se inclinaba más por el dolor, ella pudiera sostenerlo a tiempo. Nadie hablaba mucho. Pero incluso en ese silencio, ya no eran dos extraños obligados a recorrer un mismo camino. Eran dos destinos que se habían unido por la sangre, el fuego, el polvo y las elecciones. Cerca de la medianoche, al llegar a la ladera más estrecha del desfiladero, el caballo de Mateo se detuvo de repente. Él apoyó la mano en la silla, con la cabeza baja. Alma no necesitó preguntar para saber que estaba a punto de caer. Acercó su caballo, lo sostuvo por el brazo y en ese instante, todo lo que alguna vez se había prometido sobre no dejar que su corazón se aferrara a nadie, se deshizo como el polvo. «Mírame», le dijo. «Si te desmayas aquí, no podré cargarte a ti y al niño por el desfiladero». Mateo levantó la vista, con los ojos nublados por el dolor, pero aún oscuros y tenaces. Una sonrisa muy breve cruzó su boca, como alguien que acaba de ser rescatado del borde del abismo precisamente por la voz que más quería escuchar. Se detuvieron bajo un saliente de roca en el desfiladero para cambiar el vendaje. La lluvia aún no caía, pero el viento ya era lo suficientemente frío como para que las manos de Alma se entumecieran al quitar la capa de camisa ensangrentada de su costado. Esta vez, la herida se veía peor de lo que pensaba. La bala había rozado profundo, y la piel alrededor estaba hinchada y caliente. Mateo intentaba decir que aún podía seguir. Alma no lo dejó. Rasgó el resto de su enagua. Aplicó agua fría de la bolsa de cuero y luego vendó con fuerza con manos que ya no temblaban como días atrás. Quizás las mujeres realmente se vuelven fuertes de una manera curiosa, no cuando dejan de tener miedo, sino cuando se les acaba el tiempo para permitirse tenerlo. Bajo ese pequeño refugio de piedra, con el viento aullando fuera y el niño durmiendo profundamente por el agotamiento, Mateo inesperadamente le tomó la muñeca, no con fuerza, solo lo suficiente para que ella detuviera sus manos un instante. «Si al llegar a Santa Rosa nos separan para las declaraciones», dijo él muy bajo, «no dejes que nadie te cambie por tranquilidad». Alma lo miró, con los ojos escociéndole no por miedo, sino porque en esa frase había un tipo de ternura mayor que cualquier declaración de amor. Era el reconocimiento
de que él no solo quería protegerla de las balas o el fuego, quería mantener intacta también su dignidad. Y por eso, por primera vez, ella respondió a lo que siempre había estado entre ellos con una verdad redonda. Ya no he huido hasta aquí solo para sobrevivir. Mateo, me quedo por ti. Esa frase no tuvo velas hermosas, ni vestido blanco, ni preparación. Pero fue tan real que hizo que la respiración de Mateo se detuviera. Él la acercó más, frente con frente, como alguien que ha caminado demasiado tiempo en la tormenta y finalmente encuentra dónde dejar su parte de soledad. El beso en ese refugio de piedra ya no tuvo las dudas de la primera vez. Tenía el sabor de la lluvia por venir, el sabor de la sangre, del polvo, y también esa debilidad tardía de dos personas que habían dado demasiadas vueltas antes de atreverse a llamarse por su nombre. Si la vida les daba un momento de paz en medio de toda esta violencia, quizás fuera ese, pero la vida rara vez deja las cosas en paz por mucho tiempo. Justo cuando se separaron, desde el otro extremo del desfiladero, resonó el galope apresurado de caballos, junto con la luz vacilante de unos faroles. Ramón aún no se había rendido. Esta vez no había caminos alternativos. El desfiladero era estrecho como una hoja de piedra entre dos precipicios bajos. Evitarlos era imposible. Mateo contuvo el dolor. Montó primero y le dijo a Alma que siguiera adelante mientras él los retenía en la parte más estrecha. Ella casi rompe a llorar de rabia. ¿Acaso piensas sacrificarte como si yo necesitara a un santo?, le gritó. Quizás fue esa rabia la que lo retuvo mejor que cualquier súplica. Mateo la miró, con las primeras gotas de lluvia salpicando los hombros de su camisa, y asintió. ¿Irían juntos? Cuando el grupo de Ramón apareció bajo la luz de los faroles, encabezado por él mismo con el brazo vendado de forma improvisada, todo ocurrió tan rápido como una tormenta del oeste cruzando la pradera. Ya no hubo negociaciones educadas. Ramón gritó que entregaran la caja de expedientes y al niño, y dejaría ir a los otros dos. Fue el detalle de exigir también al niño lo que hizo que Alma sintiera que todo su cuerpo se helaba. Demostraba lo peor. Desde el principio, el pequeño Tomás no era solo un punto débil, también podía ser una prueba viviente de algo que aún no comprendían del todo. Mateo disparó primero al primer farol, y la oscuridad devoró una parte del desfiladero. El sonido de los disparos rebotando en las rocas era ensordecedor. Caballos relinchando, hombres maldiciendo, la lluvia empezando a caer con fuerza. Alma cabalgaba apretando a Tomás contra su pecho, tratando de mantener el equilibrio y de ver a través de la fina cortina de agua, en un raro destello de un rayo lejano, vio que Ramón cargaba directamente hacia ella. Sin pensar, espoleó a su caballo para desviarse lateralmente, dejando que el flanco del animal lo golpeara. El impacto hizo que Ramón se tambaleara justo en el momento en que Mateo lograba lanzar una soga, enredando el brazo con el que sostenía el arma. El hombre cayó al borde del desfiladero. No murió, pero perdió toda posición. Los otros dos tipos se asustaron. Uno abandonó el caballo y el otro retrocedió al oír el sonido de un silbato de guardia resonando desde la dirección de Santa Rosa. Teresa tenía razón en algo. Si se acercaban lo suficiente a donde realmente existía la ley, los que estaban acostumbrados a actuar a su antojo en las zonas grises se acobardarían. El grupo de guardia nocturna del puesto bajo el desfiladero subió en cuanto cesaron los disparos. Ramón fue capturado, con el rostro manchado de lodo y furia. Antes de que le ataran las manos, miró a Alma y escupió la última verdad como quien saca una espina. Tomás no era un objetivo por casualidad, porque Julián había escondido en el expediente secundario una nota confirmando que el niño era el heredero secundario de la compensación monetaria si el caso de la usurpación de agua salía a la luz. En otras palabras, su hijo no era solo una debilidad, era el nombre de reserva sobre una propiedad robada. Esa frase cerró el cuadro completo. Julián pudo haberla usado como escondite,
pero en su último miedo, aún dejó algo para su hijo. Fue eso lo que hizo que Alma llorara allí mismo sobre el caballo, sin sonido, solo lágrimas mezclándose con la lluvia. Porque la tragedia de los hombres nunca es sencilla. Pueden amar y al mismo tiempo usar a quien aman como escudo. Y mujeres como ella siempre son quienes deben recoger los pedazos de verdad y mentira para seguir viviendo. Santa Rosa apareció bajo la lluvia del final de la noche como una promesa borrosa, con las luces de gas de la estación amarillentas, techos oscuros y el sonido de la campana de la torre del reloj marcando la hora. Entraron al pueblo en un estado lamentable. Mateo pálido por la pérdida de sangre, Alma empapada, el lodo salpicado hasta el dobladillo de su vestido, y el pequeño Tomás profundamente dormido en el envoltorio del pecho de su madre como si no supiera por lo que acababa de pasar. Teresa Molina los recibió en la posada tras la oficina de notaría, donde ya tenía preparados al médico. Agua caliente y una mesa de trabajo llena de lámparas de aceite. En cuanto vio a Ramón siendo escoltado detrás, los ojos de Teresa brillaron con el aire de quien finalmente ha tocado un cabo lo suficientemente grande como para sacar todo el carrete sucio de años de silencio. Pero lo más importante seguía siendo la caja de expedientes. Alma la puso sobre la mesa en medio de la pequeña habitación, escuchando el sonido de la madera al tocar la superficie como el sonido de cerrar un capítulo demasiado largo. Desde ese momento hasta la mañana, todo ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo para las emociones. El médico cosió la herida de Mateo mientras Teresa y dos secretarios copiaban cada documento. La declaración de Soledad, la carta de Martín, los registros de agua, las actas de bautismo, la declaración provisional que Ramón fue obligado a firmar al no tener forma de negar la historia sobre Julián. Para cuando aclaró el día, el juez Echevarría fue despertado de su pequeña mansión en las afueras y leyó todo el expediente. El viejo cascarrabias se fue poniendo cada vez más serio mientras leía, y finalmente ordenó congelar de inmediato los derechos de explotación de agua en la zona norte de Beltrán, citar al alguacil del pueblo de San Jerónimo y a los implicados del condado, al tiempo que reconocía provisionalmente a Tomás Aguirre como demandante directo en el caso de usurpación de tierras de su madre. Cuando Alma escuchó esas palabras, directo y reconocimiento provisional, todo su cuerpo se ablandó por un alivio que casi dolía. No es que todo hubiera terminado, pero por primera vez, el nombre de Mateo volvía a escribirse en los papeles en el lugar que le correspondía, y no como un trazo de tinta tachado. En cuanto al pequeño Tomás, a través del documento secundario de Julián, quedaba registrado como beneficiario de cualquier indemnización relacionada con los bienes que habían sido ocultados. Nadie en la habitación habló alto, pero todos comprendieron lo que esto significaba. Federico Beltrán ya no perseguía a dos vagabundos con un secreto. Estaba a punto de enfrentarse a un expediente oficial, al condado y a un grupo de campesinos a los que les habían apretado el cuello durante años y que ahora podían levantarse. Esa fue la razón por la que, en cuanto terminó el primer trámite, Teresa llevó a Alma a un rincón y le advirtió que no soñara con que todo sería fácil. Los hombres cuando pierden dinero les duele, pero cuando pierden su prestigio se vuelven más venenosos. Federico podría no poder ponerle la mano encima a nadie por ahora, pero les haría pagar de otra forma: rumores, litigios, empleados leales, juegos sucios en la calle. Alma escuchó y ya no tembló como antes. No es que de pronto fuera más valiente ante el mundo, es que después de todo lo pasado, el miedo ya no era su dueño. Solo era un compañero de viaje bastante molesto. Mateo tuvo que quedarse en Santa Rosa 3 días para que no le diera fiebre por la herida. Esos 3 días, Alma estuvo en la habitación de al lado, cuidando al niño, yendo a firmar declaraciones. A veces sentada junto a su cama en los momentos en que el médico se había ido y el pueblo afuera hervía con la noticia de que a la familia Beltrán le habían bloqueado el agua. No hubo grandes gestos entre ellos, solo cosas tan pequeñas que alguien de afuera no entendería.
La forma en que él cada mañana abría los ojos buscando su silueta antes de preguntar por la herida. La forma en que ella le acomodaba la manta cuando se quedaba dormido a mitad de la lectura de un documento que Teresa le traía. La forma en que Tomás, que solía estar pegado a su madre, extendía los brazos para irse con Mateo cada vez que éste lograba sentarse. Quizás fue la mirada del niño lo que más conmovió a Alma, porque los niños siempre reconocen con quién están a salvo antes de que los adultos se atrevan a admitirlo. En la tarde del tercer día, cuando la fiebre de Mateo ya había desaparecido y la lluvia en la calle eran solo gotas aisladas sobre los cristales, él le pidió que se sentara a su lado un momento. Su voz seguía ronca por el dolor y la falta de sueño, pero su mirada volvía a ser la del hombre que ella conoció en la posada aquel día, con la diferencia de que ahora no quedaba entre ellos ninguna pared de fingimiento que pudieran levantar. Dijo que si ella quería, después de que este asunto se estabilizara más, podía recibir la indemnización de su hijo e irse a otro lugar. Un lugar donde no tuviera que mirar el polvo de la pradera y recordar armas, fuego y el apellido Beltrán. ¿Y usted?, preguntó Alma. Mateo sonrió muy levemente, con tristeza pero con brillo. Yo me quedaré con esa parte de tierra, respondió. No porque la tierra sea más que las personas, sino porque por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de devolverle el nombre a mi madre. Esa respuesta fue hermosa en su falta de ostentación. Hizo que Alma se quedara muda un buen rato. Luego dijo lo que sabía desde hacía tiempo, pero temía decir en voz alta. Ya no quería irse solo para vivir tranquila. Ya había huido suficiente, de Santa Lucía a San Jerónimo, de la posada al rancho, de la estación de agua a Santa Rosa, cada vez huyendo pensando que con salvar la vida de su hijo era suficiente. Pero ahora comprendía que hay lugares donde uno no se queda, porque se le hayan acabado los caminos, sino porque allí, por primera vez, su corazón dejó de esconderse. «Sí me quedo», dijo ella, con su mano sobre la sábana, muy cerca de la mano de él. «No será por una deuda con usted, ni porque necesite el nombre de un hombre que me proteja más». Mateo la miró, esperando como quien teme que un parpadeo cambie la frase siguiente. Alma inhaló muy despacio y continuó. Me quedo porque quiero que mi hijo crezca viendo a un hombre que no usa el poder para retener a nadie. Y porque quiero despertar mañana sabiendo que usted todavía está aquí. Entre tantas formas de decir que se ama a alguien, quizás esa era la más madura. No prometer un siempre, sino elegir quedarse con la verdad intacta. Mateo le tomó la mano, por primera vez sin vacilar, con su mano áspera y tan cálida que hizo que a ella le escocieran los ojos. «Entonces quédate», dijo él, «no como alguien a quien yo salvé, sino como quien reconstruye conmigo este lugar desde el polvo». A la temporada siguiente, mientras el caso Beltrán aún se prolongaba en los escritorios del condado, San Jerónimo empezaba a aprender a vivir con un nuevo orden. La gente dejó de llamar a Alma la viuda extraña y empezaron a llamarla la mujer de la esperanza. No todos eran más amables. Seguía habiendo rumores, seguía habiendo miradas indiscretas, seguía habiendo quienes pensaban que una mujer con un hijo propio y un viudo polvoriento no podían formar una historia hermosa. Pero la vida real no necesita ser hermosa ante los ojos de los demás. Solo necesita ser lo suficientemente real para poder vivir en ella. El pequeño Tomás empezó a dar sus primeros pasos en el pórtico de la casa de madera, riendo a carcajadas mientras perseguía al viejo perro de Rosario. Teresa enviaba cartas de vez en cuando, informando de la situación del condado, terminando siempre cada una diciendo que la lucha era larga, pero que ellos habían logrado que los que estaban arriba tuvieran que mirar hacia abajo. Rosario seguía refunfuñando igual que siempre, pero ahora cosía a escondidas ropa de abrigo para Alma por las noches y fingía que eran cosas viejas que no usaba. En cuanto a Mateo, seguía hablando poco, seguía levantándose antes del amanecer, seguía tocándose su vieja cicatriz cada vez que se quedaba pensativo.
Pero su casa ya no era un lugar demasiado silencioso. Había risas de niño. Había pasos de mujer. Había olor a sopa hirviendo por la tarde. Estaba el sonido de la pluma rasgueando cuando Alma aprendía a llevar los registros de agua junto a él. No hicieron una gran boda. Solo un día de principios de primavera. Cuando el condado envió el documento de devolución provisional de la parcela del norte durante el juicio, el padre Sebastián fue a la casa, se paró bajo el pórtico y bendijo una unión que ya había sido probada a través del fuego, el polvo y la sangre con mucha más profundidad que cualquier otra boda ostentosa. Alma vestía un sencillo vestido marrón. Mateo una camisa blanca que no era nueva. Rosario lloraba a escondidas en la cocina. Y el pequeño Tomás estaba en brazos del sacerdote tirándole de la barba canosa mientras reía. No hubo música. No hubo encajes. No hubo carruajes de gala. Pero cuando Mateo puso el anillo en su mano, sus ojos ya no tenían el aire de alguien que teme que la vida le arrebate algo más. Tenían el aire de quien sabe que la vida siempre puede arrebatar, pero aún así elige amar como un acto de resistencia ante ello. Y ese fue quizás el mejor final que la forastera del oeste merecía tener. La mujer que alguna vez llegó al oeste como una extraña, polvorienta y perseguida, finalmente no solo encontró refugio, sino que encontró el lugar donde su corazón ya no era un forastero.